Hola, soy Nando López, soy escritor y me conocéis porque habéis leído algunos de mis libros. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias por esas lecturas y bueno, ojalá pudiera estar ahí, ojalá pudiéramos tener este encuentro de una manera presencial, tal y como estaba previsto, pero por desgracia, bueno, pues estamos en el contexto que estamos y ahora mismo tenemos que conformarnos con la tecnología que por lo menos nos permite hablar, dialogar y sobre todo, bueno, voy a tener ocasión de responder vuestras preguntas sobre los libros que habéis leído, que os tengo que decir antes de nada que me han parecido interesantísimas. Así que ahora mismo voy a empezar con ellas. Como sabéis, bueno, pues yo escribo teatro y novela, a veces para adultos, a veces para jóvenes, y mi literatura juvenil, en su gran mayoría, con algunas excepciones que están destinadas a lectores y lectoras un poquito más jóvenes, pero en general todo entra dentro de lo que llamamos young adults, es decir, juvenil adulto, libros que hablan de la adolescencia, pero que pueden ser leídos por personas de cualquier edad y que es más, nacen con esa voluntad, ¿no? Ese es el caso de una de las novelas de las que vamos a hablar hoy, que es En las redes del miedo, que es un thriller con una investigación alrededor de un incendio, y también, bueno, pues vamos a hablar de una obra de teatro que es Desengaños amorosos, que es una versión libre que escribí a partir de las novelas de María de Zayas, una autora muy importante del siglo XVII, que a mí me gusta mucho y a la que le he hecho un homenaje en dos obras teatrales, Desengaños amorosos y esta otra, que es Inventando a Lope. Esta es mi última obra teatral publicada, las dos están en ediciones Antígona. Estoy muy contento porque Inventando a Lope ha llegado a la segunda edición poco menos que en un par de meses, lo cual es muy buena noticia, y en las dos aparece Zayas, aquí porque sus novelas inspiran esta historia y aquí porque Zayas es una de las protagonistas. En esta obra se plantea un encuentro entre Lope de Vega y dos escritoras barrocas, Ana Caro, que era dramaturga, y María de Zayas, que era novelista y dramaturga. No tenemos constancia de que ese encuentro existiera, esto es invención mía, pero sí sabemos que conocían, por supuesto ellas conocían la obra de Lope, pero Lope también alabó la obra de ellas. Y lo que sí es cierto es que Ana Caro y María de Zayas fueron muy amigas, e incluso se dicen que fueron pareja. Es más, en Inventando a Lope se habla de esa posible historia de amor entre estas dos mujeres, y de alguna manera todo lo que hay en esta obra es ficción, pero con base real, mientras que en Desengaños amorosos todo es ficción, pero la base es un texto literario previo, que son las novelas de Zayas. Y ahora, sin más, presentadas un poquito los libros, los títulos fundamentales de vuestras preguntas, voy a empezar con ellas para poder responder a todas las dudas que han ido surgiendo. Las primeras preguntas nos las plantea Victoria y son las siguientes. Octavio es el galán de la obra, y el galán normalmente es un personaje que en nuestro teatro se plantea siempre mezclando el humor, el valor, pero al final se le da una visión muy positiva, y yo en este caso quería hacer una crítica a la toxicidad, es decir, a ese prototipo de galán que al final está encarnando una serie de valores machistas, misóginos, que hay que desterrar, pero que siguen estando presentes en nuestra literatura. Hay muchos Octavios en las novelas de María de Zayas y ella los presenta siempre desde una óptica muy crítica, porque María de Zayas, cuando uno lee sus novelas con atención, se da cuenta de que es una autora que podemos calificar de protofeminista, en el sentido de que se adelanta a muchas ideas del futuro feminismo, ¿no? Incluso hemos tenido que ver cómo recientemente se ponía en duda su existencia, ¿no? A mí esto me parece sinceramente una barbaridad, sobre todo porque es un cuestionamiento que yo creo que se ha hecho desde un lugar, bueno, en el que se busca repercusión mediática, popularidad, polémica, pero todos los documentos nos llevan a atestiguar que María de Zayas no solo existió, sino que fue una pionera, fue nuestra primera gran novelista mujer, ¿no? Y esto tiene un mérito enorme en una época donde a las mujeres les estaba prohibido escribir y dedicarse a ello, es decir, que realmente tenemos que pensar que es una mujer muy moderna, ¿no? Y desde este lugar, pues Octavio representa a esos galanes de los que ella se burla en muchos de sus libros, y a mí también me permite hacer una reflexión sobre la masculinidad tóxica, ¿no? Y lo que sí es verdad que es importante, y esta pregunta está muy bien para empezar, es que en una obra de teatro no puedes caer siempre de alguna manera en presentar a los personajes como si fueran un cliché o una marioneta, sino que tienes que evitar el maniqueísmo, es decir, buenos malos, y tienes que darles complejidad, y en este sentido Octavio pues también tiene un lado positivo, que es esa capacidad de ayuda a los demás. Vemos que ha ayudado a Manuel, que se ha jugado la vida por él, y también me interesaba eso, ¿no? Que fuera un personaje capaz de cambiar. Él tiene una máscara que se ha construido, su propio nombre es una máscara, ¿no? Él en realidad no es Octavio, él en realidad es Rodrigo. Entonces es un personaje que juega a ser otro personaje dentro de la función, y que de alguna manera también habla de las máscaras que usamos
las personas para relacionarnos, y muy particularmente los hombres, cómo esa educación machista a los hombres nos hace prisioneros de nuestro propio discurso, ¿no? Y esa es otra reflexión que me interesaba contar con este personaje, ¿no? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta, porque realmente yo creo que Octavio nunca quiso a Nice, y Nice se lo llega a decir. Si os fijáis, Nice habla mucho del orgullo, habla mucho del empeño de los hombres por perseguir a las mujeres. De alguna forma, lo que nos está contando también esta función y esta obra es esa denuncia de esa visión del amor como una caza, ¿no? Cuando lo que debe ser es una relación en libertad, en apertura. Si os fijáis, hay momentos de la relación de ellos dos, de Nice y de Octavio, que dan para pensar en temas tan importantes como el consentimiento, ¿no? Nice le echa en cara que para los hombres el amor es una batalla y que lo único que quieren es vencer y es avasallar y es imponerse, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también para mí era importante contarlo así y expresar esta historia donde lo que vemos es realmente es amor o es orgullo, o como él dice en un momento, es amor a sí mismo, ¿no? O sea, que volvemos otra vez a esa toxicidad, no es un amor verdadero. Y luego, por otro lado, Octavio y Beatriz son dos personajes muy impulsivos, se mueven mucho por el instinto. Entonces, cuando se atraviesa uno en la vida del otro, pues directamente lo abandonan todo, ¿no? Son personajes mucho menos racionales que los personajes de Manuel y de Nice, ¿no? La obra está construida con esa especie de equilibrio, ¿no? Entre los personajes más serenos, más intelectuales, y los personajes más pasionales, más instintivos y menos reflexivos de la obra, ¿no? Muchísima, claro, es muy importante trabajar los personajes en teatro, pensar cómo son, y lo que os decía antes, es fundamental el tratar de que tengan defectos, virtudes, carencias, o sea, que sean gente creíble, y sobre todo es difícil porque estos personajes son una suma de muchos personajes, ¿no? Con lo cual no es fácil, ¿no? Tienes que plantearte muchas cosas, cómo lo haces, cómo lo llevas, para que esos personajes representen el mundo de María de Zayas. Es decir, no solo es el mundo de Nando López como dramaturgo, sino es el mundo de la novelista a la que yo hago un homenaje. Y jugar con todo eso, bueno, me llevó a estudiar mucho los personajes y a hacer, bueno, pues un análisis muy detallado de cómo quería que fueran, cómo quería que se comportaran y cómo quería que reaccionasen y que se moviesen, ¿no? A lo largo de la función. Sí, porque Manuel representa otro modelo de personaje que aparece mucho en el teatro del siglo de oro, sobre todo en el teatro francés, en el teatro de autores como Molière, que es el misántropo. Es el hombre que está cansado de la hipocresía, cansado de la mentira, cansado de toda la envidia y los celos de la corte, y que ve a la sociedad como un conjunto de defectos, ¿no? Manuel es un personaje en el que vamos a ir descubriendo poco a poco que es un personaje muy complicado porque oculta un gran secreto. Es decir, Manuel oculta su realidad LGTB, él es un hombre homosexual, no lo ha podido contar, bueno, porque en la época no se podía decir, es más, era delito. En España ha sido delito ser homosexual prácticamente hasta el 78-79. La última ley que nos convertía a las personas LGTB en criminales es del 70, es la ley de peligrosidad social, y desde el 54, desde 1954, la ley de vagos y maleantes nos consideraba también criminales. A fecha de hoy sigue ocurriendo, en más de 70 países ser LGTB sigue siendo delito, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de Manuel cuento también la historia de todas las personas LGTB que no han podido ser ellas mismas, que no han tenido esa libertad, y eso hace que despierte esa sorpresa y animadversión porque vamos descubriendo al personaje. El resto pueden contar abiertamente quiénes son. Manuel es el único personaje de esta obra que no puede hablar con libertad, y al final hay un momento que para mí es muy emocionante, que es cuando Nice brinda con él y brindan por esa amistad que ha nacido entre ambos, y Nice le dice: a lo mejor este tiempo no es el vuestro ni el mío, pero ya vendrá. Es decir, eso es un homenaje a cuando llegará el tiempo de las mujeres, el tiempo de la persona LGTB, el tiempo que el feminismo y la lucha LGTB van a traer consigo, ¿no? Por eso es un personaje tan complejo y con tantas capas, y que, como tú muy bien dices, Ainhoa, nos va sorprendiendo, ¿no? Buena pregunta, ¿no? Y parece que es una crítica al personaje, al revés. Yo creo que Nice esté sola porque quiero defender que la soledad no es un castigo. Es decir, nos han vendido un discurso donde parece que el final feliz siempre es la pareja. Y sobre todo en el mundo de los personajes femeninos. Si no acaban con alguien, no son felices. Y esto me parece muy machista. Yo creo que hay que defender la independencia, la autonomía. Cuando estamos bien, podemos estar con quien queramos. Es decir, el amor siempre es algo maravilloso, pero para que el amor pueda ser,
el primer amor importante es el amor a nosotros y a nosotras mismas. Entonces yo quiero que Nise no se case por obligación. Nise tiene que hacerlo porque es lo que le corresponde. Es más, esa es otra de las peculiaridades de la vida de María de Zayas. Nise en la obra es el alter ego de María. María logró evitar ese matrimonio por compromiso, porque de los documentos que tenemos parece ser que su padre apoyó que no se casara con quien no quería, y gracias a eso pudo escribir, y gracias a eso pudo evolucionar, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, el personaje de Manuel, luego veremos que tiene que ver con un amigo muy especial de María de Zayas, ¿no? Y el que Nise se quede sola para mí es un final feliz, es decir, ella se queda con un nuevo amigo, que es Manuel, y ya vendrá quien ella quiera querer. Es más, con la actriz que lo representa hablábamos mucho de si quizá Nise puede que sea un personaje bisexual. A lo mejor estaba enamorada también de Beatriz, porque hay una historia muy íntima entre ellas, o a lo mejor no, o a lo mejor simplemente son grandísimas amigas, pero en cualquier caso es una mujer muy moderna, muy libre, que no va a ceder. Por eso queda sola, porque no se va a conformar con un galán mediocre como Octavio, ni se va a conformar con alguien que no la puede amar como ella quiere, como Manuel. No, ella va a buscar que la haga feliz, y sobre todo se va a hacer feliz a sí misma. Ella lo dice en un momento: yo no quiero ser sola, sino propia. Para mí esa frase es muy importante en la obra, ¿no? Yo quiero ser de mí misma y quiero que mi vida la maneje yo. Y creo que eso es otro modelo de final feliz que no nos han contado, nos cuentan muchísimo otros finales felices, pero ese también lo es, y es muy importante el de estar bien con quienes somos, ¿no? No lo sé, no sé si los van a encontrar, ni siquiera sé si van a llegar al barco, porque son, como digo, dos personajes irreflexivos, impetuosos, instintivos, están muertos de deseos, son los personajes más sexuales de la obra también, ¿no? Los más locos, los más divertidos, en tanto que son los que llevan la comedia y la acción consigo. No lo sé, creo que eso es labor ya del público y del espectador, ¿no? A mí lo que me gusta es que penséis, así que Ainhoa, te invito a que pienses cómo quieres tú que acabe esto, cómo quieres tú que termine, porque creo que es lo más bonito de la literatura, es que nos invita a imaginar, nos invita a crear y a sumar todo aquello que nos apetece incorporar al texto, ¿no? Yo creo que los libros son un acto de libertad. En esta obra se habla mucho de libros, ¿no? Los libros están presentes, es más, después en la siguiente, no es que sea una segunda parte, pero es una obra que tiene mucho que ver. Los libros son protagonistas, el escribir libros es protagonista, ¿no? Y en el fondo esto es un homenaje al acto literario, como un acto de libertad, con lo cual, ¿qué pasa luego? Pues lo que queráis que pase. Yo ahí os invito a que lo penséis, a que os imaginéis lo que queráis, y sinceramente el final que hayáis elegido para Beatriz y Octavio es el que van a tener, ¿no? Pero vamos, yo quiero imaginarlos en ese barco felices rumbo a algún lugar donde no los conozcan y donde puedan empezar una nueva vida, ¿no? Porque creo que han aprendido, y creo que algo bonito de esta función es que Octavio también aprende. Octavio aprende a ser otro modelo de hombre, aprende a ser diferente de como era, también gracias a la historia de Beatriz. Beatriz es verdad que es un personaje muy impulsivo y muy pasional, pero también es una mujer que ha sufrido mucho. No olvidemos que ha sufrido maltrato y lo denuncia, y es más, todos los temas sociales de desengaños amorosos, todos los elementos sociales que aparecen en la obra están tomados de las propias novelas de María de Zayas. Ella ya denuncia estos temas, denuncia estos asuntos y los cuenta en su obra original. Es decir, que yo ahí he tomado los elementos de sus novelas para demostrar también la modernidad de una autora del siglo XVII. Está tratado a partir de las palabras de María de Zayas. Yo en esos temas sí me planteé no hacer trampa, porque claro, yo podía dar mi opinión, lógicamente, desde la hora, y eso habría sido tramposo. Todas las frases que se dicen, como la que tú misma dices, Claudia, en una pregunta posterior, el amor verdadero está en el alma y no en el cuerpo, es una frase con la que ella, en una de sus 10 novelas, defiende el amor entre mujeres. Hay dos personajes y una le dice a otra esa misma frase, ¿no? Y es una manera de defender que nadie tiene por qué esconder su amor, y hablar de el amor igualitario y el amor libre en una época donde eso es modernísimo. Es más, ella plantea escenas de amor homosexual en alguna de sus novelas. Es verdad que hay una donde lo plantea un hombre que se acuesta con su mejor amigo, pero lo plantea desde el engaño. Ese hombre está engañando a su mujer, es una escena cruel. Pero luego también hay diálogos, como este diálogo entre dos personajes femeninos, donde se defiende que el amor está en el alma y no en el cuerpo. Es decir, que ella habla estos temas, no con naturalidad, porque en la época no podemos hablar de naturalidad, por desgracia no era así, pero sí desde su voluntad de defender, igual que defiende la igualdad, igual que se queja de la educación desigual, que es algo que me parece importantísimo, cuando se queja de por qué a las mujeres de la época se las enseña a coser, pero no a leer, se las enseña a hacer dobladillos, pero no cómo manejar las armas. Es decir, se las está incapacitando para la vida social de la época, y luego se las acusa de tener poco valor.
Pero realmente es que la educación, y por eso hay que defender siempre la educación es la que las está obstaculizando y les está impidiendo el acceso a esa vida independiente, a esa vida adulta, y les está convirtiendo en menores de edad perpetuas, ¿no? De alguna manera esa reivindicación es muy moderna, ella misma lo dice, ¿no? Que no se les permite acceder a la ciencia, por ejemplo. A fecha de hoy, siglo XXI, seguimos teniendo menos mujeres científicas, o al menos en carreras científicas, y las que tenemos, por desgracia, no están tan visibles como deberían en los libros de texto, en los planes de estudio. O sea, la reivindicación de María de Zayas es muy moderna, y yo insisto, y la he hecho a partir de sus palabras, ¿no? Porque Manuel representa a uno de los mejores amigos de María de Zayas, que es Castillo Solórzano. Es un escritor de novela picaresca, y él fue quien ayudó a Zayas a publicar sus novelas. Ella publicó 10 novelas amorosas que tuvieron un gran éxito. Ese éxito hizo que tuviera muchísimas críticas, muchos hombres enfadados la trataron muy mal, y por eso escribió Desengaños amorosos, como venganza. Y por eso escribió Desengaños amorosos sobre el daño que los hombres causan a las mujeres. Y lo hizo precisamente porque quería también demostrar que ella no merecía esos ataques, quería defenderse, y quería defenderse a través de un libro maravilloso que son estos Desengaños. Castillo Solórzano siempre estuvo a su lado, dijo que era una de las grandes escritoras, la llamó la 10ª musa, y era un personaje muy parecido a Manuel. Él también criticaba mucho la hipocresía, y yo, bueno, he trabajado mucho sobre este personaje porque hice una versión también de sus novelas que se llama Las Arpías en Madrid, que es sobre unas pícaras que van engañando a hombres incautos. Y Manuel es un guiño, ¿no? En la obra, digamos que hay dos personajes, que son Beatriz y Manuel, que se inspiran en los protagonistas de las novelas de Zayas, y hay dos personajes que son Nise y Manuel. Perdón, me he confundido. Beatriz y Octavio se inspiran en los personajes de las novelas de Zayas, y Nise y Manuel se inspiran en la propia Zayas y en Castillo Solórzano. Es decir, que tendríamos vida y realidad fundiéndose a lo largo de la función. Y de nuevo, me gustaba la idea de tener un personaje LGTB el 17, y esto, de nuevo, si leéis también Inventando a Lope, vais a ver que está esta historia, solo que aquí es el amor prohibido de Manuel hacia Octavio, y aquí vais a ver el amor entre Ana y María. ¿Por qué me gusta contar estos temas en estas obras? Porque creo que a veces pensamos que la realidad LGTB es algo contemporáneo, y no lo es. El mundo LGTB siempre ha estado presente, las personas LGTB siempre hemos existido, y creo que es importante también ser conscientes de la lucha a lo largo del tiempo y de la cantidad de personas que no han podido vivir su identidad y su orientación libremente, ¿no? Por eso estos personajes aparecen en la función, y luego es una obra en la que veis que se mezcla la denuncia social, la comedia, la acción, y todo eso tiene que ver con el Teatro del Siglo de Oro, que también era así, era un teatro donde pasaban muchas cosas, donde ocurrían muchas cosas, y yo también quería hacer un homenaje en mi manera de escribir a ese tipo de obras, al igual que habréis notado que la estructura temporal está llena de saltos, de juegos, ¿no? La obra va hacia adelante, hacia atrás. Bueno, pues eso es por dar una visión dramatúrgica desde el siglo XXI. Es decir, yo quería jugar cómo sería una obra del siglo de oro contada por un dramaturgo del siglo XXI, ¿no? Y bueno, ha sido un proceso muy bonito, el libro está llegando a mucha gente y me alegra muchísimo que lo hayáis leído, y sobre todo que también os ayude a conocer a una gran escritora clásica que es María de Zayas. Bueno, vamos a hablar ahora de En las redes del miedo, esta novela de la que también me habéis hecho algunas preguntas, y que antes de nada me gustaría ubicar. Esto es un thriller, es una novela de misterio, empieza con un incendio en el que aparecen al menos una víctima. No sabemos si habrá más, pero en cualquier caso desconocemos su identidad, da la sensación de que va a haber al menos 2 víctimas, no sabemos si mortales, si no sabemos quién ha provocado el fuego. Entonces partimos de una búsqueda en la que se mezclan las vidas de 2 personajes, Laia y Joel. Laia nos va a contar qué pasa esa noche del incendio, y Joel nos va a contar qué ocurre ese curso. Joel es la persona a la que busca Laia, porque Laia tiene miedo de que Joel esté implicado, es decir, que haya causado el incendio, o peor, que incluso sea una de las víctimas. Y ese miedo es la emoción que la lleva a través de la ciudad para buscar a Joel. Además, la historia está contada a través de sus palabras y de sus propias redes, es decir, vamos a ir conociendo cómo son sus cuentas de Twitter, de Instagram, sus stories, y sobre todo vamos a conocer las canciones que comparten. Y las canciones son fundamentales en este libro. Todas ellas, por cierto, son canciones que me recomendaron en mi propia cuenta de Instagram, chicos y chicas que leen mis libros y que respondieron un post donde yo les pedía
que me hablaran de sus músicas especiales, ¿no? Porque yo quería que Laia y Joel tuvieran una música especial que compartieran. Esta novela tiene mucho que ver con otros 3 libros que para mí forman una especie de cuarteto de thrillers juveniles, en los que siempre hay 2 rasgos comunes. Uno, que son investigaciones donde la policía apenas tiene papel, porque a mí no me interesa tanto la investigación policial, sino la de las personas que no somos policías ni detectives y que tenemos que enfrentarnos a una situación límite. A mí como escritor me gusta mucho eso, cómo nos comportamos en un momento así, cómo reaccionaríamos, qué haríamos. Y el segundo rasgo que tienen en común es que en todas se tratan temas sociales, porque a mí lo que me interesa no es solo quién mató a, o quién, en este caso, quién ha provocado el incendio. Lo que me interesa es qué ocurre en nuestra sociedad para que ese incendio exista, qué ocurre para que un crimen se produzca, cómo es posible que la violencia nos invada de esta manera. Bueno, este cuarteto de novelas os presento los títulos y os explico un poquito de cada una de ellas. En las redes del miedo, la versión de Eric, que fue premio Gran Angular en 2020, una novela que quiero mucho, primero porque ese premio es muy importante en la vida de un escritor, y además es un personaje muy especial para mí. Es un chico trans con altas capacidades que se va a ver envuelto en una investigación muy complicada y que va a tratar de rescatar a una de sus mejores amigas, que es Tania, de una situación difícil. Y bueno, es un libro que está escrito a partir de muchos testimonios de chicos y chicas trans que querían hablar conmigo y que me iluminaron en el proceso, y bueno, es una de mis novelas favoritas, lo admito. Nadie nos oye, que es un libro que está escrito a partir de testimonios de chicos y chicas deportistas, de jóvenes que compaginan los estudios de bachillerato y secundaria con el deporte de élite, transcurre en el mundo del waterpolo, y en este caso tenemos una pelea que acaba con una víctima. Al principio no sabemos ni siquiera el nombre de la víctima, y después, una vez que descubramos quién ha sufrido esos golpes y ha llegado a perder la vida por ello, entraremos en la investigación de qué hay detrás de esa historia. Es una novela que habla sobre todo de temas como la homofobia interiorizada, la violencia machista y el silencio, el daño que provoca el silencio, ¿no? Y este es La Edad de la Ira, que es un libro, bueno, pues uno de mis libros más conocidos. Si buscáis La Edad de la Ira en Google os salen muchísimas cosas sobre él. Fue finalista del Premio Nadal 2010. Este mes de febrero cumple 10 años, porque se publicó en febrero de 2011, y desde entonces no ha dejado de publicarse y de editarse y de reeditarse. Es una historia muy dura que habla sobre todo de educación, de lo complicado que es educar, lo complicado que es ser estudiante y ser docente. Y es un libro que parte de un asesinato. Un chico, Marcos, es acusado de haber matado a su padre. Y un periodista que no acaba de entender ese tipo de violencia, cómo es posible que ocurra algo así, decide ir al instituto de Marcos a preguntar por él. Y a partir de ahí empieza a descubrir muchas cosas. Bueno, estos 4 libros tienen en común lo que os decía. Son 4 historias que plantean un misterio, en las que pasan muchas cosas, pero donde realmente la clave de estos 4 libros siempre está en la sociedad donde viven los personajes. La respuesta nunca es sencilla, ni en la versión de Eric, ni en Nadie nos oye, ni en La Edad de la Ira, ni tampoco en las redes del miedo. En los 4 siempre la clave está en qué hay detrás y qué rodea a los personajes. Y dicho esto, paso a responder las preguntas que me habéis hecho sobre la novela. Muchísimo. Y llevo 6 años sin dar clase, es una pena, lo echo muchísimo de menos. Estuve 10 años en un instituto en Madrid, ahora estoy de excedencia, tengo esa suerte, bueno, esa red, ¿no?, de poder pedir una excedencia, tengo mi plaza, puedo volver a dar clase cuando quiera, pero era imposible compaginarlo porque, bueno, mi ritmo de escritura era muy elevado entre el teatro, la novela juvenil, la novela adulta. Pues mira, os voy a enseñar una de las últimas novelas adultas que he publicado, que es justo ha salido este año, que se llama Hasta nunca Peter Pan, que tengo aquí, que por cierto también podéis leer perfectamente, ¿no? Lo de novela adulta y juvenil yo cada vez lo tengo menos claro, y que es un libro que habla, bueno, pues de un tipo que al cumplir los 40 entra en una crisis brutal y encima le piden que cuide de su sobrino de 16, y el encontronazo entre David 40 y Unai 16, esas 2 generaciones, uno generación X, otro generación Z, bueno, pues va a ser complicado, pero también van a aprender mucho ambos, ¿no? Es una novela que en este caso no es un thriller, es una novela que tiene mucho humor y mucho drama íntimo, ¿no? A veces también, bueno, pues escribo libros de humor como este, dilo en voz alta y nos reímos todos. Bueno, también es un libro que ha llegado a muchísima gente, ha tenido hasta segunda parte, en casa me lo sabía. A veces escribo teatro para gente más joven, pues como esta obra que se lee en muchos grupos en primero de la ESO y en sexto
sexto de primaria, que es la foto de los 10.000 me gusta, que es teatro pensado para gente de 11, 12 años. Sagas de fantasía también para gente de esa edad, como El reino de las tres lunas o El reino de los tres soles, y obras de teatro con protas juveniles como Malditos 16, bueno, hashtag Malditos 16, que habla de un tema muy duro. Es una obra que lleva ya 9 ediciones, algo difícil en el mundo del libro teatral. Estamos muy contentos porque habla de un tema muy importante y muy duro, que es el suicidio adolescente. Es un problema gravísimo que tenemos que atajar, contra el que tenemos que trabajar, que tenemos que prevenir, y tenemos que exigir más ayudas y más medios en salud mental. La Edad de la Ira, que es la versión teatral de esta novela que os enseñaba antes, bueno, pues es una versión teatral. Aquí la historia la cuentan el mundo adulto, la cuentan los profes de mi instituto, aquí la cuentan los adolescentes. Y Nunca pasa nada, que es una de mis debilidades, es una obra sobre la amistad. Un grupo de amigos se va de viaje y bueno, es un viaje donde no pasa nada y sin embargo nadie vuelve igual que se fue, ¿no? Entonces, en fin, como veis, bueno, son muchos libros. Os he enseñado solo unos poquitos. En realidad creo que llevo ya casi unos 30 libros publicados. Son 13 novelas, casi 15 obras de teatro publicadas, los libros que, bueno, pues obras que no he publicado pero que he estrenado, como una zarzuela que acabo de estrenar ahora aquí en Madrid, una obra que se llama Amores en zarza, una versión que estoy escribiendo de una obra de Lorca para Estados Unidos que se estrena en septiembre, en fin, que era imposible seguir dando clase. Esta es la respuesta. No es que no me gustara ser profe, es que era imposible hacerlo todo a la vez, pero si tengo que volver al aula alguna vez, volveré feliz porque me gusta mucho. Sí, claro. Y todas estas novelas que son muy duras, muchas veces me dicen, es que pasan cosas muy terribles, y es verdad, pasan cosas muy horribles, pero es que esas cosas existen y hay que hablar de ellas. Y lo que yo quiero también que quede claro cuando escribo es que no es culpa solo de la juventud, ni muchísimo menos, es culpa de la sociedad en la que estamos. Y eso al final hace que ocurran situaciones como en las redes del miedo. Aquí se habla de un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo y especialmente en toda Europa: el ascenso del neonazismo. A mí esto me preocupa muchísimo. Ideologías homófobas, racistas, xenófobas, machistas, transfobas. Eso está pasando. ¿Y está pasando por qué? Porque tenemos una sociedad precaria, una sociedad descontenta, una sociedad en crisis. Eso debilita la educación, debilita la cultura. En educación estamos cada vez más abandonados, con menos inversión. Y eso permite que sectas como esta que aparece aquí, como este lugar oscurísimo del que se habla, como este entorno que maneja Héctor a su antojo, bueno, pues lo que plantea es que ocurran cosas como esta, que haya posibles captaciones de gente muy joven que acaba comprando esos discursos de odio. Y a mí esto me preocupa muchísimo. Y el tema del ciberbullying, del que también se habla, el tema de las redes, desde lo bueno y lo malo, porque las redes también te permiten hablar con otras personas y conectarte y estar cerca de gente que normalmente no está a tu lado, con lo cual yo también las redes las defiendo mucho porque creo que tienen cosas muy positivas, ¿no? Pero cuando las manejamos mal son muy peligrosas, y claro que lo he vivido y claro que he tenido situaciones así, y he tenido layas en clase. Para mí Laia, antes hablaba de esta obra, Malditos 16, tiene mucho que ver con las redes del miedo. Además, fijaos, es curioso, hasta las cubiertas se parecen en los colores, ¿no? Verde y negro. Bueno, Laia es un homenaje a las personas supervivientes, los chicos y chicas que superan una situación de depresión grave, de intento de suicidio, de autolesión, que luchan por salir de ahí y que lo vencen, ¿no? Y en el caso de Laia lo vemos claramente. Además, Laia es una persona muy solidaria porque ha superado ese horror. Laia ha sido víctima de un trastorno alimenticio y no solamente lo ha superado, sino que también quiere ayudar a más gente. Por eso cuando aparece Broken Window, que no vamos a decir quién es para quien no haya leído el libro, para no hacer spoilers, ella quiere descubrir quién es, quiere estar cerca, quiere ayudar, porque le da miedo que esta chica pueda hacer alguna locura, ¿no? Y porque se reconoce lo que le está pasando. Entonces, de alguna manera, claro que las situaciones que he vivido me inspiran, pero también me inspiran mucho gente, chicos y chicas que me escriben cuando leen alguno de mis libros, que me cuentan sus historias, y en estas 4 novelas en concreto, las 4 que he mencionado, hay mucha vida real detrás de cada una de ellas, ¿no? La verdad, el tiempo es verdad que lo saco ahora con más facilidad desde que solo me dedico a escribir, es decir, que tengo tiempo, y los argumentos observando. No es tan fácil a veces, pero hay que observar. Creo que un escritor tiene que saber mirar, tienes que contemplar la realidad, pensar qué te interesa de lo que te rodea y qué quieres contar. Y luego yo siempre digo una cosa: para mí un libro, cualquiera de ellos, es un altavoz. Este libro, gracias a ganar el premio Gran Angular, ha llegado muchísima gente, miles de lectores. Yo tengo la sensación de que yo no puedo escribir cualquier cosa. O esta novela de la que estábamos hablando lleva ya 3 ediciones, también lleva miles de ejemplares. Para mí son altavoces, es decir, quiero hablar de historias que me importen y por eso me fijo mucho en lo que me rodea. Y una fuente de inspiración para mí muy importante son 3 cosas: lo que yo vivo,
porque al final de lo que vives te nutres y puedes sacar muchos textos. Las noticias, la actualidad, para mí es una fuente fundamental. ¿Qué está ocurriendo a nuestro alrededor? Y hablar de ello, a veces desde la fantasía. Por ejemplo, en esta saga, en El Reino de los Tres Soles, aquí uno de los temas del libro es la sororidad, es decir, la ayuda entre mujeres. Hay dos reinas en la Edad Media, es una novela de fantasía, está pensada para lectores de 12, 13 años, y en este libro uno de los momentos clave es el momento en que dos reinas que han sido obligadas a ser enemigas se dan cuenta de que están siendo manipuladas por su entorno. Y en el fondo, eso es una reflexión que tiene que ver también con toda esta situación de la que estamos hablando, ¿no? Con ese repunte machista. Y es más, hay un personaje aquí, que es Maese Nicolás, que representa a todas esas personas que difunden discursos de odio. Bueno, pues este libro, que parece que es magia, fantasía, Edad Media, y lo es también, tiene una inspiración en la actualidad, ¿no? Entonces los argumentos nacen de todo eso. Y una tercera fuente de inspiración, porque os he dicho que eran tres, es las historias de las personas que me escriben. Y en eso, por eso tengo redes, ¿eh? Yo estoy en Twitter y en Insta. Si alguna vez me escribís, suelo responder, si tardo es porque a veces es imposible responder a todo el mundo a la vez, pero sí que para mí es muy importante escuchar. Y hay gente que me manda historias maravillosas, y es más, estas dos novelas que os decía antes, tanto la versión de Eric como Nadie nos oye, que os estoy mostrando aquí, a veces me siento un poco, cuando uno está hablando a cámara se siente como si estuviera siendo parte de la teletienda, pero bueno, es una manera también de que podamos vernos o acercarnos. Al ver los libros creo que es un poquito más fácil imaginarlos. Bueno, pues en estos dos libros que ahora os muestro, el punto de partida son testimonios de personas que me han escrito contándome sus vidas, ¿no? Y sus correos han sido la base de estos argumentos, ¿no? Pues no lo sé. Es más, yo me siento muy afortunado porque vivo de lo que escribo, y eso es una gran suerte. No tengo fórmula, es más, si hubiera fórmula creo que seguramente estaría equivocada, ¿no? Porque al final las fórmulas no existen. Y bueno, pues yo creo que lo esencial en mi caso es ser sincero con lo que escribo, contar historias que me parezca que son importantes y tratar de llegar a los lectores con verdad. Yo creo que al final la gente que te lee lo que busca es un sello, una firma, ¿no? Es decir, yo sé que cuando cojo un libro de un autor o una autora que me gusta, me voy a encontrar ciertas cosas. En mi caso saben que se van a encontrar mucha investigación psicológica, me gustan mucho los personajes y profundizar en ellos. Saben que se van a encontrar estructuras complicadas, ninguno de mis libros es lineal, siempre juego con los saltos del tiempo en teatro y en novela. Saben que se van a encontrar temas sociales, y eso, fíjate, al principio, para quien haya hecho esta pregunta, pues al principio no era comercial y casi daba miedo, ¿no? Las editoriales no sabían cómo iba a funcionar, y sin embargo pues funciona muy bien, y creo que mi clave está en ser sincero con lo que escribo, y voy a serlo siempre, porque además tengo una suerte. Si algún día no vendo tantos libros, volveré a dar clase, que me encantaba hacerlo, ¿no? Pero ojalá sigan llegando muchos lectores, y ojalá, si os gustan, pues lo recomendéis y nos veamos en más libros, ¿no? Que eso es lo más bonito que le puede pasar a un escritor. No creo que tenga esa función, es decir, la literatura tiene muchas misiones, pero para mí la fundamental es emocionar. Un libro tiene que emocionarnos. Este libro habla de muchos temas sociales, pero si la historia de Nadie nos oye no te atrapa, al final no transmite nada. Lo importante es que te atrape, que te interese lo que te está contando, que te enamores de los personajes, y entonces sí tiene una función social, porque este libro, por ejemplo, está escrito con entrevistas a chicas que han sufrido maltrato, agresiones sexuales, violaciones, y que querían dar su testimonio. Y hay un personaje que representa a esas chicas y que cuenta esa verdad. Eso es un mensaje social, pero ese mensaje no llega si la historia no está bien construida. Y yo lo que estoy en contra es de la moraleja. Este libro, cualquiera de ellos, hablan de temas sociales. En ninguno vais a ver una respuesta. Antes hablábamos de las respuestas y los finales abiertos. Sí, es que a mí me gusta que mis finales dejen pensar al lector. La vida no tiene moraleja, la vida no tiene soluciones. Yo como escritor trato de contar historias, y lo que sí creo es que esas historias nos pueden ayudar a entendernos mejor. Por ejemplo, con la versión de Eric, muchas personas me han escrito porque les está ayudando a entender mejor las identidades trans. Y incluso he recibido correos muy bonitos de padres y madres hablando de cómo han entendido mejor a sus hijos e hijas después de leer este libro. Eso es lo más bonito que puede pasar a un escritor. Sí, ayuda a replantearnos cosas. Por ejemplo, yo como persona LGTB, ojalá hubiera leído alguno de estos libros con 15 años, porque hay personajes LGTB, hay protas LGTB. Yo no los tuve, y eso hizo que no tuviera referentes, y que me sintiera más solo, y que no supiera compartir ciertas cosas, y que me diera miedo hablar de ciertos temas. Creo que la literatura provoca cambios, y el presentar personajes que sean diferentes, que rompan clichés. Antes lo hablábamos, que los personajes femeninos de estas dos obras de teatro sean fuertes, sean valientes, sean pioneras, es algo que está muy pensado. Es que yo quiero esos modelos femeninos en mis obras. Igual que libros como este, que es un libro que se llama Los nombres del fuego, que aborda
una historia del siglo XXI y otra en el siglo XVI, en el mundo azteca. Otra de mis misiones era hacer una revisión de nuestra propia historia a través de estos dos mundos que se mezclan y contarlo desde ese lugar. Es decir, que yo creo que por supuesto que la literatura transmite siempre, aunque no quiera, un mensaje social, porque al final un libro es una ventana al mundo. Cuando contamos una historia estamos abriendo una ventana y contando una parte del mundo. Y nos estamos posicionando, queramos o no. Es decir, estamos compartiendo aquello que creemos ver o que inventamos. En todos los libros siempre hay, en cualquiera de ellos, siempre hay un posicionamiento, ¿no? Antes os contaba esta saga de fantasía. Os voy a poner en El Reino de las Tres Lunas, que es un libro del que se han vendido, pues yo creo que por lo menos 60.000 ejemplares en estos años y que sigue estando muy vivo. El tema es la censura y la libertad de expresión. Y es verdad que transcurre la Edad Media, que está entre jugulares, pero al final de lo que se habla son de unos jugulares apresados por una canción, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que la literatura sí que puede cambiar, o sí que puede por lo menos provocar reflexión, y la prueba es que los libros han sido perseguidos a lo largo del tiempo. ¿Por qué se queman? ¿Por qué se censuran? ¿Por qué se prohíben? ¿Por qué a fecha de hoy se siguen prohibiendo? Porque son peligrosos, porque nos hacen pensar, porque nos hacen libres, nos hacen más críticos. Y yo ahí siempre recomiendo, por favor, leed lo que queráis, pero leed, porque es la única manera de que no nos manipulen. Leer, tener puntos de vista distintos, elegir nuestra opinión, elegir qué queremos pensar. Por eso en mis novelas nunca hay lecciones morales. Solo hay problemas, conflictos, historias, personajes, gente que intenta hacer algo y finales donde al final el lector es quien decide. La decisión es vuestra, siempre. Y eso creo que también es algo maravilloso de la literatura, que nos hace más adultos, más maduros, porque nos obliga a enfrentarnos a enigmas y a dilemas que a veces no queremos mirar, ¿no? La literatura, a mí me gusta la literatura incómoda, es decir, la que me plantea cosas y la que me hace salir de mi lugar cómodo y ver que hay otras realidades y otros entornos. Estoy cómodo escribiendo. Cualquiera de los géneros, me gusta escribir de todo, y lo que más me gusta es cambiar de género. Es decir, pues estoy con una novela adulta y de repente salto y hago una juvenil y de repente hago una obra de teatro, y ahora por ejemplo estoy trabajando en un libro de relatos que verá la luz a finales de año. Me gusta variar, es lo que más, el tener la suerte de trabajar con públicos distintos. Y bueno, simplemente estas eran las preguntas que me habéis planteado. A mí me gustaría daros las gracias por las preguntas, por la lectura, por el tiempo, por la escucha. Ojalá hubiera podido ser interactivo, espero no haberos aburrido, sobre todo, espero que nos encontremos en más libros. Y bueno, también había una pregunta que creo que me he saltado y me parece bonita para cerrar. ¿Por qué se lee tan poco teatro? Pues porque por desgracia había pocas editoriales que publicaran libros tan bonitos como los que hace Antígona, que yo por eso publico tanto con ellos, porque fijaos qué ediciones más bonitas, más cuidadas, más especiales, ¿no? Y luego también porque hay algo muy especial que está ocurriendo, que es que hay muchos profesores, muchas profesoras, que como quienes han organizado este encuentro, están apostando por el teatro, están haciendo que el teatro se lea. Y a veces creemos que el teatro es algo árido o lejano, pero te pones a leer y leer el teatro es muy cercano, porque en el fondo nos pasamos el día leyendo teatro. Cuando leemos en un chat de WhatsApp o cuando estamos en TikTok, eso es también teatro. Y de alguna manera el teatro hay que reivindicarlo como lectura, porque además nos permite compartir, dialogar. El teatro siempre es conflicto, siempre es duda, siempre es algo que hay que resolver, y creo que eso nos vuelve muy humanos, ¿no? Además se puede leer en grupo, se puede representar. Entonces a mí, aprovechando esa pregunta, me gustaría dar las gracias a las profesoras y profesores que habéis organizado esto. Sé que es un año durísimo, tiene un mérito enorme que hagáis actividades extra en medio de este contexto. Gracias al alumnado por estar también poniendo de su parte, y creo honestamente, ahí me vais a permitir que ahora no hable como escritor sino como profesor, que tenemos que sentirnos muy orgullosos, muy orgullosas del trabajo que está haciendo la escuela, de verdad, en este año tan difícil y en este contexto. Creo que estamos dando una lección. Me parece que nos merecemos más atención de la que tenemos, muchísima más, y yo solamente desde la emoción y la admiración máxima daros las gracias por seguir peleando por la educación, por la cultura, por abrir ventanas, por abrir lugares desde los que vernos y entendernos, y por derribar muros, porque ahora mismo necesitamos esa cultura para entendernos, para acercarnos, para acabar con los prejuicios que parece que están renaciendo, y esas luchas sociales que creíamos ganadas y de repente vuelven a surgir, ¿no? Y si queremos una sociedad libre, inclusiva, abierta, feliz, pues necesitamos sin duda alguna el contar con la educación y con la cultura, y hacer que existan puentes que nos unan y que nos permitan seguir avanzando. Así que muchísimas gracias por todo ello. Un placer
haber podido responder vuestras cuestiones y lo dicho, que ojalá nos encontremos en más libros y espero que el próximo encuentro que tengamos sea presencial. Me encantará poder estar mucho más cerca de lo que estamos ahora. En cualquier caso, me quedo con vuestras palabras y vuestros ánimos y vuestra lectura como un regalo maravilloso que seguro que me va a ayudar a seguir escribiendo. Hasta muy pronto.